acerca de los medicamentos glucocorticoides y antihistamínicos. La corteza suprarrenal secreta el cortisol. El cortisol es el principal glucocorticoide, el cual es sintetizado en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. En la misma corteza suprarrenal se sintetiza el principal mineralocorticoide, que es la aldosterona, y otros andrógenos como la testosterona. La secreción de cortisol obedece principalmente a dos estímulos, al ritmo circadiano y al estímulo por el estrés. Con respecto al ritmo circadiano, se encuentra un pico en la concentración de cortisol usualmente entre las 6 y las 8 de la mañana. Pico que debe ser tenido en cuenta en el momento en que se prescriban justamente corticoides. Usualmente la producción de corticoides es de alrededor de 20 miligramos al día. Esa producción puede ser hasta de 10 veces mayor en situaciones de estrés y la cual puede generar insuficiencia adrenal secundaria debido al mecanismo de retroalimentación negativa de estas dosis altas. Fenómeno que podemos ver, por ejemplo, en el shock séptico refractario. El receptor glucocorticoide es un receptor de amplia distribución, a diferencia del receptor mineralocorticoide, el cual se encuentra principalmente en el túbulo contorneado distal, en colon, en las glándulas salivales y en el sistema nervioso central. El agonista endógeno del receptor glucocorticoide es el cortisol y tenemos una gran cantidad de agonistas eh, exógenos sintéticos que son los que nosotros hablaremos hoy. Con respecto al receptor mineralocorticoide, su principal agonista endógeno es la aldosterona. En términos generales, el glucocorticoide traspasa libremente la membrana, llega al citoplasma donde se une el receptor del glucocorticoide. Existen dos tipos de receptores de glucocorticoide, los alfa y los beta. Los glucocorticoides se unen principalmente al receptor tipo alfa. Una vez que se unen a ese receptor, lo activan, es traslocado dicho receptor activado al núcleo, se dimeriza en el núcleo y genera dos efectos. La activación en la síntesis de sustancias antiinflamatorias o la represión de la síntesis de sustancias proinflamatorias. Adicionalmente, ese receptor activado puede entrar al núcleo y unirse a elementos de transcripción genética como son el NF-kappa beta. El NF-kappa beta, cuando no está en presencia del receptor alfa activado, favorece la síntesis de sustancias inflamatorias. En presencia del receptor alfa activado, se evita justamente que este factor de transcripción actúe y se sinteticen distintas sustancias proinflamatorias. Aquí vemos ejemplificado entonces los tres mecanismos de acción. La activación de sustancias antiinflamatorias como la anexina 1, la represión de sustancias proinflamatorias y la represión no por vía directa, sino por vía del NF-kappa beta de distintas citoquinas. Justamente esa represión en la síntesis de citoquinas va a afectar directamente el conteo de linfocitos, el conteo de macrófagos, el conteo de células dendríticas y el conteo de eosinófilos. También a nivel celular va a disminuir la extravasación capilar, va a disminuir obviamente la actividad de las citoquinas sobre las células epiteliales, va a favorecer la expresión de receptores beta 2 en músculo liso y va a disminuir la secreción mucosa. Son medicamentos que tienen una gran cantidad de indicaciones endocrinológicas, por ejemplo, como en algunos casos de tiroiditis o insuficiencia adrenal, en el manejo agudo de exacerbaciones de patología reumática, en colagenopatías como el lupus, en una gran variedad de patologías
dermatológica como la dermatitis, la psoriasis. Son medicamentos de amplio uso en patología alérgica, en algunas patologías oftálmicas como la uveitis o conjuntivitis alérgica, en enfermedades respiratorias como el asma, como la sarcoidosis sintomática, en algunos casos de tuberculosis pleural. En enfermedades hematológicas, los corticoides tienen amplios usos, especialmente en las púrpuras trombocitopénicas, idiopática, en trombocitopenia autoinmune, en anemia hemolítica. También juegan un papel primordial en el manejo de leucemias, en el manejo de linfomas. Son muy útiles para inducir la diuresis y la remisión de la proteinuria en pacientes con síndrome nefrótico. Son útiles para el manejo de pacientes con colitis ulcerativa. Son medicamentos que están contraindicados en pacientes que tienen micosis sistémica, que tienen hipersensibilidad a los corticoides, o pacientes que reciben corticoides de forma prolongada no deben recibir vacunas de virus vivos atenuados. También están contraindicados en pacientes con herpes simple ocular o pacientes con varicela activa. Siempre se tiene que utilizar la dosis más baja posible. Se debe hacer reducción gradual de la dosis cuando se utilizan de forma prolongada, como lo veremos más adelante. Se deben utilizar con precaución en pacientes con diabetes mellitus por el riesgo de hiperglicemias, osteoporosis, porque son medicamentos que afectan el metabolismo del calcio y aumentan el riesgo de fracturas, en falla renal, porque son medicamentos que afectan la excreción de potasio de calcio, en psicosis generan inestabilidad emocional, en pacientes con hipertensión, porque los corticoides aumentan la presión arterial, inclusive a dosis terapéuticas, en pacientes con miastenia gravis, porque pueden generar eh, casos con mialgias y con afectación muscular. En pacientes con tromboflebitis se ha documentado pacientes con casos de trombosis generada por corticoides o pacientes que están recibiendo aspirina o AINES porque los corticoides pueden exacerbar la trombocitopenia. Rápidamente, estos son medicamentos que pueden elevar la presión arterial, como vimos anteriormente, afectar la excreción de potasio, de calcio. Se han documentado casos de ruptura de la pared ventricular, casos de trombosis, casos de crisis por feocromocitoma, generados por corticoides. Usualmente la supresión del eje hipotálamo-hipófisis se puede presentar a dosis terapéuticas. Usualmente son efectos adversos que se presentan a largo plazo. ¿Cómo se manifiesta una insuficiencia adrenal secundaria al uso de corticoides de forma prolongada, como letargia, cefalea, fiebre, artralgias, mialgias, hipotensión, pérdida de peso? Y usualmente son cuadros que son reversibles una vez que se hace el desmonte gradual de los corticoides. También tener en cuenta que pacientes que utilizan corticoides de forma crónica y desarrollan patología tiroidea, es necesario el ajuste de dosis por la alteración que tienen estos pacientes en la depuración. Existe riesgo de perforación intestinal, por eso deben ser utilizados con precaución en pacientes con anastomosis intestinal, colitis ulcerativa, diverticulitis o pueden agravar cuadros de úlcera péptica latente, ya lo mencionamos anteriormente. Se tienen que utilizar con precaución en pacientes con trombocitopenias asociadas a aspirina o analgésicos no esteroideos. Pueden producir pancreatitis aguda, especialmente en población pediátrica. Con respecto a la inmunosupresión que pueden generar, esos medicamentos pueden enmascarar los signos de infección y pueden favorecer eh, el riesgo de infecciones latentes por amebas, por cándida, por criptococo, por micobacterias, por nocardia, por toxoplasma, por neumocistis y por estronquiloides. Pacientes que estén tomando crónicamente corticoides y tienen contacto con un paciente con varicela deben recibir inmunoglobulina G, o si desarrollan la enfermedad como tal, la varicela, deben ser tratados prontamente con antivirales. A nivel neurológico, estos pacientes, especialmente cuando combinan corticoides con inmunosupresores, pueden generar cuadros epilépticos. No están indicados en el trauma craneoencefálico. A nivel ocular pueden generar cataratas, exoftalmos, glaucoma. Pueden exacerbar un herpes simple ocular, neuritis óptica. Pueden generar inestabilidad emocional
y a nivel muscular puede generar miopatías, por eso se deben utilizar con precaución en pacientes que padecen de miastenia gravis o que reciben altas dosis de pancuronio. Ya lo mencionamos anteriormente, aumentan la eliminación de calcio, reducen la absorción de calcio, inhiben los osteoclastos, por lo tanto favorecen el riesgo de fracturas en pacientes con osteoporosis o reducen la mineralización ósea en pacientes sin osteoporosis. Siempre en población geriátrica se tiene que utilizar la dosis más baja posible. En población pediátrica, el indicador objetivo de efecto sobre el eje hipotálamo-hipófisis es vigilar la velocidad de crecimiento. También son poblaciones las cuales tienen un aumento en el riesgo de pancreatitis aguda o hipertensión endocraniana, ambas producidas por corticoides. En el embarazo son medicamentos de clase C en los cuales el beneficio debe superar el riesgo, dado que no existe evidencias que pueden llegar o no a ser teratogénicos. Son medicamentos que no son carcinogénicos, no son mutagénicos y sí pueden alterar en algunas ocasiones el espermograma. Los eventos adversos se pueden presentar a dosis terapéuticas, especialmente los eventos adversos que se pueden presentar cuando hacemos inclusive ciclos cortos, es hipertensión, sangrado, edema, síntomas neuropsiquiátricos, alteraciones electrolíticas. Cuando se utilizan de forma prolongada es donde se aumenta el riesgo justamente de supresión adrenal, inmunosupresión, osteoporosis. En los pacientes que utilizan corticoides de forma crónica se sugiere realizar control periódico con un hemograma, con un control de un perfil lipídico, estar examinando periódicamente la densidad ósea, hacer valoraciones oftalmológicas periódicas y vigilar la velocidad de crecimiento en los niños. ¿En quienes está indicado hacer el desmonte gradual? En aquellos pacientes que reciben más de 30 miligramos al día por más de 2 semanas, o pacientes que reciben corticoides por más de un mes, o pacientes que desarrollan síntomas de insuficiencia adrenal o síntomas como un síndrome de Cushing, el cual se caracteriza por tener una cara en luna, capa dorsal ensanchada, tienen hipertrofia eh, cardíaca, tienen una piel fina, desarrollan hematomas, úlceras, debilidad muscular y trastornos de su estado de ánimo. Ahora, estamos hablando concretamente de sustancias sintéticas análogas del cortisol, como son la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, la dexametasona, la fludrocortisona. La fludrocortisona, recordemos, es un agonista del receptor mineralocorticoide. En términos generales, los medicamentos de los cuales estamos hablando son agonistas de receptores glucocorticoides. Recordemos que también existen antagonistas de los receptores glucocorticoides, como el caso de la mifepristona, o también existen antagonistas del receptor mineralocorticoide, como es el caso de la espironolactona, o medicamentos que antagonizan no inhibiendo, afectando la cinética con el receptor, sino inhibiendo directamente la síntesis de glucocorticoides, como en el caso del ketoconazol. Al comparar los distintos corticoides sintéticos, evidenciamos que el corticoide justamente más potente es la dexametasona. 20 miligramos de cortisol o de hidrocortisona, que es con quien nos comparamos siempre, equivalen solamente a 0.75 miligramos de dexametasona. La potencia antiinflamatoria de la dexametasona es 30 veces superior a la del cortisol, 6 veces superior a la de la metilprednisolona y 7 veces superior a la de la prednisona. Respecto a la actividad mineralocorticoide, que no la deseamos en los corticoides, es mucho mayor con la hidrocortisona, con la prednisona, que respecto a la dexametasona o a la metilprednisolona. Respecto a la duración del efecto, el corticoide sintético que tiene la duración del efecto más prolongada es la dexametasona. La duración del efecto va hasta 72 horas. Con prednisona o con metilprednisolona la duración del efecto es hasta 36 horas y con hidrocortisona hasta 12 horas. Quizás una de las ventajas farmacológicas que de pronto tiene la hidrocortisona es el inicio de acción, el cual es relativamente mucho más pronto respecto a la dexametasona o a la metilprednisolona. Por eso
Es el corticoide que se prefiere en casos de insuficiencia adrenal, la cual puede resultar eventualmente fatal, o en casos de insuficiencia adrenal secundarias a estrés extremo, por ejemplo en los casos de un shock séptico refractario. Cuando se administran por vía oral tienen una absorción rápida, completa, se metabolizan principalmente a nivel hepático por el CYP3A4 y a nivel periférico por distintas deshidrogenasas. Tienen un porcentaje en una proteína bastante elevado. Son medicamentos que la gran mayoría se transforman en metabolitos activos, por lo tanto la fracción que se elimina sin cambios es bastante baja. Aquí vemos justamente la distinta biodisponibilidad. Nos llama y tiene que llamar la atención justamente la prednisona y la prednisolona, que son los que usualmente disponemos por vía oral y tienen una disponibilidad superior al 80%. Son medicamentos que tienen un amplio volumen de distribución, llegan a la gran mayoría de los tejidos y por eso sus efectos sistémicos. Como lo mencionamos, son medicamentos que tienen un metabolismo hepático, por lo cual pueden ser afectados por inductores o por inhibidores enzimáticos. También tenemos corticoides de forma inhalada. La eficiencia del corticoide inhalado va a ser proporcional a distintos factores, al tamaño de la partícula, la cual va a depender mucho de la técnica y del método de administración del corticoide. Va a depender también de la afinidad que tenga justamente también por el receptor. La afinidad justamente que tenga el corticoide por el receptor va a ser un parámetro muy importante, dado que de alguna manera va a predecir qué tanto corticoide va a estar unido al receptor y qué tanto corticoide no va a estar unido al receptor y por lo tanto en el torrente sanguíneo. Recordemos que cuando administramos un medicamento tópico, lo último que queremos es que ese medicamento se absorba al torrente sanguíneo. La ventaja de administrarlo tópico justamente es que el medicamento se quede justamente en la biofase a la cual queremos administrar. Aquí vemos una comparación justamente de la afinidad por el receptor. Quienes tienen mayor afinidad por el receptor son la mometasona y la fluticasona. Vemos otro parámetro farmacológico que es justamente el porcentaje de fármaco que alcanza el pulmón. Si bien es mucho más alto en medicamentos como la beclometasona, como el budesonide, no siempre el hecho que llegue al pulmón me asegura que tenga una extremada afinidad. Es justamente la afinidad el parámetro que más utilizamos para poder predecir de alguna manera la seguridad del medicamento. Como vimos en la diapositiva anterior, hasta un 40 a un 60% del medicamento se queda en la vía aérea superior, es deglutido y al ser deglutido tiene eh, riesgo de pasar a circulación sistémica. La circulación sistémica del medicamento es metabolizado a nivel hepático por el CYP3A4 como cualquier corticoesteroide que administramos de forma oral o de forma parenteral. Con los corticoides inhalados se ve esta relación dosis-efecto. Usualmente el máximo efecto se alcanzan inclusive con dosis moderadas. Aumentar la dosis de los corticoides inhalados lo único que aumenta es el riesgo de eventos adversos y no aumenta justamente su efecto terapéutico. Como lo mencionamos anteriormente, son medicamentos que tienen un metabolismo hepático y sistémico, especialmente dado por deshidrogenasas que van a convertir justamente el cortisol en cortisona o van a prevenir justamente esta conversión. Hablamos del cortisol y de la cortisona, dado que usualmente son metabolitos, productos de, de la actividad hepática del CYP3A4 sobre estos glucocorticoides sintéticos. No todos los glucocorticoides están sometidos justamente a esta inactivación. La dexametasona, la betametasona o la metilprednisolona no tienen el riesgo de esta desactivación o biotransformación por vía periférica, la cual sí ocurre en el caso de la hidrocortisona o en el caso de la prednisona. Bien.
Estos medicamentos se pueden administrar tanto por vía oral, por vía parenteral o por vía intramuscular. Por vía intramuscular, quizás el que presenta el mejor perfil cinético es la hidrocortisona, administrada por vía intramuscular. Pero en términos generales, cuando los corticoides se administran por vía intramuscular, no presentan grandes diferencias farmacocinéticas, dado que tienen una muy buena absorción cuando se administran por esta vía. Por vía tópica, eh, para el manejo de patología dermatológica, el uso crónico de corticoides puede generar atrofia en la piel, a la aparición de quimosis, o la aplicación crónica de gotas con corticoides puede aumentar el riesgo de cataratas. Justamente cuando se administra de forma tópica, tratamos de no administrarlo en pliegues, dado que la absorción es mucho mayor y mayor el riesgo que llegue a circulación sistémica. Tratamos de no aplicarlo en piel que ha perdido justamente su integridad, o evitamos aplicar los corticoides y después vendar la piel, dado que podemos aumentar la absorción del medicamento y con ello tener efectos sistémicos. También se deben utilizar con precaución en niños, dado que tienen una piel mucho más delgada. Hemos hablado también de que los efectos adversos de los corticoides son dosis dependientes, pero se ven desde las dosis que utilizamos farmacológicamente. Y esto es un gran resumen justamente de aspectos de seguridad de los corticoides que ya hemos mencionado anteriormente. Con respecto a interacciones farmacodinámicas, obviamente administrar corticoides con medicamentos que favorecen la eliminación de potasio va a aumentar el riesgo de hipocalemia en pacientes diabéticos. Si se administra corticoides, es posible que requieran mayores dosis de insulinas o antidiabéticos orales. Existe riesgo de ruptura tendinosa cuando se administran quinolonas y corticoides de forma conjunta. Ya hablamos del efecto de las vacunas de virus vivos atenuados en pacientes que reciben crónicamente corticoides. Pueden tener una actividad sinérgica en pacientes asmáticos con beta 2 agonistas, dado que los corticoides aumentan justamente la expresión de receptores beta 2. Bien. En pacientes que están recibiendo AINE se tienen que utilizar con precaución, dado el riesgo de exacerbar trombocitopenia y aumentar el riesgo también de sangrados de forma concomitante. Con antihistamínicos pueden potenciar el efecto antialérgico, dado que van a reducir justamente también la actividad mastocitaria y por ello reducir el efecto sobre la histamina. Lo mismo también puede ocurrir sobre los leucotrinos, pueden potenciar antileucotrinos como el montelukast. Ya vimos las indicaciones terapéuticas y ahora finalmente vamos a hablar acerca de los antihistamínicos. La histamina es secretada por mastocitos en el tejido conjuntivo y por basófilos en la sangre. La histamina, además, no solamente de ser una sustancia secretada eh, a nivel de mastocitos y de basófilos, también la encontramos en el hipotálamo posterior como neurotransmisor. Se sintetiza a partir de la histidina. Los principales estímulos que generan la liberación de histamina es el calor, radiación, el frío o el trauma, o la respuesta mediada a inmunoglobulina E. ¿Bien? Los receptores de histamina, encontramos distintos tipos de receptores de histamina. La gran mayoría de los receptores de histamina son receptores acoplados a proteína G. Por lo tanto, es posible que la vida media no se correlacione con la duración del efecto, justamente por este efecto amplificador que presenta este tipo de receptores. Estos son el receptor de proteína G, y el cual justamente lleva a la amplificación de las respuestas luego de la unión de la histamina con este tipo de receptores. Encontramos distintos tipos de receptores de histamina, como mencionamos anteriormente, con distinta distribución. Encontramos los receptores de tipo 1, los cuales se encuentran principalmente en el músculo liso, a nivel respiratorio o gastrointestinal, y en tejidos de conducción cardíaca y en algunos nervios periféricos. Encontramos el receptor de histamina tipo 2, el cual se encuentra principalmente en las células parietales gástricas, se encuentran en tejidos de conducción, se encuentran también en mastocitos y basófilos.
Tenemos el receptor de histamina tipo 3, que es casi exclusivo en regiones presinápticas del sistema nervioso central. Y encontramos el receptor de histamina tipo 4, los cuales se encuentran en algunas células hematopoyéticas. Desde el punto de vista farmacológico, eh, tiene mayor utilidad o encontramos medicamentos que actúan principalmente sobre receptores de histamina tipo 1 tipo 2. Los beneficios justamente de la acción de medicamentos sobre los receptores de histamina tipo 1 no son solamente sobre el receptor de histamina tipo 1, también, eh, tal cual como ocurre con los medicamentos corticoides, la acción sobre el receptor de histamina tipo 1 va a tener un efecto sobre el factor nuclear kappa beta y con ello disminuir justamente la síntesis de sustancias proinflamatorias. El receptor de histamina tipo 1 también eh, tiene efectos, la actividad sobre el mismo, sobre los canales de calcio y con ello actuar justamente en la liberación de calcio y cuando se usan medicamentos antihistamínicos de alguna manera también participar en algún tipo de efecto antiinflamatorio y antisecretor. La histamina a nivel cardiovascular genera vasodilatación de arteriolas y de vénulas, genera edema por aumento en la permeabilidad capilar. La histamina tiene un efecto cronotrópico, tiene un efecto inotrópico positivo, especialmente en receptores de histamina tipo 2, y reduce la conducción auriculoventricular, especialmente cuando actúa sobre receptores de histamina tipo 1, genera vasoconstricción en hígado y a nivel esplácnico. En el músculo liso no vascular genera broncoconstricción a nivel respiratorio y contracción del músculo liso intestinal. Sobre los receptores de histamina tipo 2, la histamina aumenta la secreción de pepsina y de ácido clorhídrico. En terminaciones nerviosas, la histamina puede generar sensación de dolor y genera prurito. Además genera pues, cefalea, taquicardia pulsátil e hipotensión. Los, los medicamentos antihistamínicos en verdad son medicamentos que son agonistas inversos. Encontramos dos tipos de medicamentos antihistamínicos de acuerdo a su antigüedad. Los de primera generación, dentro de los cuales tenemos la clorfeniramina, el dimenidrato, la difenidramina, la hidroxicina, la prometacina, y medicamentos de segunda generación como la cetiricina, la fexofenadina y la loratadina. Existen diferencias importantes farmacocinéticas y farmacodinámicas que llevan a diferencias en el efecto entre estos distintos antihistamínicos. Los antihistamínicos de primera generación son usualmente antihistamínicos que tienen una vida media corta. Son antihistamínicos que traspasan la barrera hematoencefálica, por lo tanto, generan efectos sedantes, generan efectos antieméticos y generan a nivel periférico efectos anticolinérgicos. Los antihistamínicos de segunda generación son mucho más selectivos, no traspasan la barrera hematoencefálica y por lo tanto no producen sedación, no tienen efectos antieméticos y tienen muy pocos efectos anticolinérgicos. Estos medicamentos antihistamínicos son inhibidores competitivos y terminan generando un agonismo inverso sobre el receptor de histamina. Para nada son medicamentos que sean selectivos del receptor de histamina tipo 1. Son medicamentos que también tienen acción sobre receptores muscarínicos, son medicamentos que tienen acción sobre receptores de serotonina, son medicamentos que inclusive tienen acción sobre receptores de dopamina. Entonces, para nada estos medicamentos antihistamínicos son exclusivos o son selectivos del receptor de histamina. La acción de estos antihistamínicos a nivel periférico es que van a reducir el prurito, especialmente los antihistamínicos de primera generación. Por esa acción que tienen sobre la histamina, pueden generar algo de
o ser útiles para el manejo de la broncoconstricción o la contracción intestinal. Sin embargo, y toca remarcarlo en letras mayúsculas, no son medicamentos que sean efectivos para el manejo del asma. Existen opciones terapéuticas mucho más efectivas, como lo son los corticoides, como son los broncodilatadores, como son los antimuscarínicos. No están indicados en el manejo del asma, a pesar que tengan un efecto contra la broncoconstricción. Son medicamentos que tienen, especialmente los de primera generación, una acción sedante, que es un efecto adverso, y una acción antiemética, la cual puede ser utilizada de forma terapéutica. Pueden producir agitación, pueden producir excitación psicomotora. Son medicamentos que, debido a que actúan también sobre receptores del sistema nervioso parasimpático tipo muscarínico, pueden generar retención urinaria y pueden generar resequedad en mucosas. Tienen una débil acción analgésica, no son clasificados tal como medicamentos analgésicos, pero tienen algún efecto sobre los canales de sodio. Son medicamentos, eh, muchos de ellos además exhiben no solamente agonizar eh, eh, competitivamente a los receptores de histamina tipo 1, sino que medicamentos como por ejemplo el ketotifeno son capaces de inhibir la liberación mastocitaria de histamina. Bien. Ahora, como lo vimos anteriormente, son medicamentos que no son exclusivos de los receptores de histamina y por eso la gran cantidad de efectos diversos, la gran mayoría de efectos adversos. La clorfeniramina es quizás el antihistamínico que tiene el menor efecto sedante, pero tiene un mayor estímulo central y puede generar síntomas de agitación psicomotora. La difenhidramina y el dimenidrato producen una intensa sedación, tienen gran actividad colinérgica y también tienen actividad antiemética y anticinetóxica. Usualmente son medicamentos que tienen un elevado metabolismo a nivel hepático, usualmente logran concentraciones máximas a las 2 o 3 horas. Al ser sometidos a ese extenso metabolismo hepático son susceptibles de una gran cantidad de interacciones farmacológicas. Como vemos, la duración de la acción no tiene mucha relación con la vida media del fármaco. En general, los antihistamínicos de primera generación tienen la duración del efecto hasta 24 horas, mientras que los antihistamínicos de segunda generación, la duración del efecto usualmente es superior a las 24 horas. Con respecto a lo que hablábamos, al riesgo de interacciones farmacológicas a nivel hepático es mucho mayor que se presente con medicamentos antihistamínicos de primera generación que con antihistamínicos de segunda generación. Como hemos visto, pues son medicamentos que pueden a nivel del sistema nervioso central causar somnolencia, cansancio, debilidad, insomnio. A nivel cardiovascular pueden generar hipo o hipertensión, taquicardia y cuando se mezclan con medicamentos macrólidos o antimicóticos puede aumentar el intervalo QT y generar arritmias ventriculares. A nivel gastrointestinal pueden causar intolerancia gastrointestinal. Los medicamentos de primera generación especialmente pueden causar retención urinaria y sequedad en mucosas. Ahora, los efectos adversos de los antihistamínicos, justamente secundario a esa acción sobre los receptores muscarínicos, el efecto de hipotensión y de taquicardia refleja es debido a que también tienen una actividad sobre receptores alfa adrenérgicos. La actividad antiemética y anticinetóxica también se debe al efecto que tiene sobre receptores de serotonina y el efecto que tiene sobre prolongar el intervalo QT es debido a que estos medicamentos actúan sobre canales también de calcio. Son medicamentos que
su principal indicación es en el manejo de patología alérgica, en rinitis alérgica, conjuntivitis, urticaria, dermatitis atópica o para manejar el prurito en pacientes con anafilaxia. También están indicados en el manejo, por ejemplo, de vértigo, de vómitos. Por ningún lado existe justificación para el uso de antihistamínicos en infecciones respiratorias. El mecanismo de acción de los antihistamínicos es justamente evitar la liberación de histamina, entre otras cosas mediadas por inmunoglobulina E. Excepto que sean pacientes riníticos, no existe ninguna evidencia de efectividad del uso de antihistamínicos en infección respiratoria. Es totalmente un mito el uso de antihistamínicos para reducir la rinorrea generada por una rinofaringitis viral. No existe ningún mecanismo de acción y ninguna evidencia clínica que los antihistamínicos tengan un efecto en reducir la secreción nasal, la congestión en rinofaringitis viral. La única población que responde a los antihistamínicos es pacientes que presenten rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y que en medio de una crisis alérgica presenten aumento en la secreción, en las secreciones nasales. En ellos son la única población donde es útil el manejo de antihistamínicos en un episodio agudo, no en pacientes con una infección respiratoria aguda de posible etiología viral. Son medicamentos que tienen un extenso metabolismo de primer paso, por lo tanto un gran riesgo de interacciones farmacológicas, especialmente los de primera generación. Hay que tener precaución en pacientes que estén tomando warfarina. Puede demorar la absorción de los anticoagulantes en pacientes que estén tomando imipramina. Pueden aumentar justamente el efecto anticolinérgico. Pacientes que estén tomando, como mencionamos anteriormente, antimicóticos, existe el alto riesgo de cardiotoxicidad en pacientes que estén tomando otros depresores del sistema nervioso central y darles un antihistamínico de primera generación, podemos profundizar justamente la sedación y el letargo. Pacientes que estén tomando corticoides y antihistamínicos hay que vigilar y evaluar que no sean pacientes que tengan glaucoma, dado que puede aumentar el riesgo y la presión intraocular. Pacientes que estén tomando anfetaminas, inhibidores de la MAO, pueden justamente intensificar los efectos anticolinérgicos y generar hipotensión. Estas son las distintas dosis recomendadas en adultos y en población pediátrica. Si bien son medicamentos que tienen un amplio margen terapéutico, tienen que utilizarse con precaución, especialmente cuando se combinen con otros medicamentos como macrólidos y antimicóticos. Bueno, eso es todo.